Mientras el mundo observa, unos terroristas palestinos asesinan a 11 atletas israelíes. Pero este acto llevado a cabo por un grupo astillero de la OLP mina el liderazgo de Arafat. Para recuperar el control, él se da cuenta de que la diplomacia puede ser la respuesta. En 1973, Israel está nuevamente en guerra. Egipto quiere que le restituyan el Sinaí y la diplomacia ha fallado. Anwar Sadat de Egipto lanza un sorpresivo ataque contra Israel durante el día más sagrado del calendario judío, el Yom Kippur. Más de 1 millón de hombres combaten. El desierto del Sinaí es el escenario de una de las batallas de tanques más grandes de la historia. Más de 2.000 soldados israelíes mueren en el conflicto y la confianza de la nación es socavada. Israel vence, pero el precio es alto. Arafat está convencido de que la guerra sola no lo hará conquistar sus metas y recurre a la diplomacia. Las naciones árabes acababan de reconocer a la OLP como la única voz representativa del pueblo palestino. Ahora Arafat quiere legitimidad de países más significativos y recurre a la ONU en una gran maniobra diplomática. Estoy sujetando la rama de olivo en una mano y también el arma para proteger a esa rama de olivo. Intentando una vez más el camino de la diplomacia e ignorando al bando árabe para lidiar directamente con Israel, Sadat vuela a Jerusalén para iniciar las negociaciones. La paz no consiste en firmar escritos, sino en reescribir la historia. El presidente Jimmy Carter coloca al Medio Oriente en un lugar prioritario de su agenda internacional e invita a Israel y Egipto a un diálogo en Camp David. Un año más tarde, el presidente Sadat de Egipto y el primer ministro Begin de Israel firman el tratado en el que Israel acepta retirarse del Sinaí. Es el primer acuerdo de paz entre los estados israelí y árabe. Démonos un apretón de manos. Felicitaciones, es estupendo. Estoy orgulloso de ustedes. Israel acepta devolverle el Sinaí a Egipto y levantar los asentamientos que había comenzado a construir allí. 2 años después de asegurar la paz con Israel, Sadat es asesinado por musulmanes extremistas. Su búsqueda de paz lo lleva a la muerte. Y no habría trato para los refugiados palestinos. Los movimientos diplomáticos de Arafat son lentos. La OLP ahora tiene una base poderosa en el Líbano. Desde allí, montan numerosos ataques contra Israel, bombardeando ciudades a lo largo de la frontera y asesinando a muchos civiles. Dispuestos a lidiar con la OLP de una vez por todas, Israel invade el Líbano y hasta penetra en su capital, Beirut. Actuando como agente de paz, Estados Unidos negocia un salvoconducto a través de Beirut para los combatientes de la OLP para que se exilien en Túnez. A pesar de que hay una guerra civil en Líbano, Estados Unidos le promete a la OLP que las mujeres y niños que quedan en los campos de refugiados de Sabra y Shatilla estarán a salvo. Esos nombres están grabados en la memoria del pueblo palestino. El ejército israelí introdujo a la milicia cristiana en los campos donde vivían los palestinos. Los sobrevivientes de los campos fueron aniquilados por la milicia cristiana libanesa de derecha, que se había aliado con Israel en 1976 y estaban armados y entrenados por Israel. Para los palestinos es una tragedia, pero exiliado en Túnez, Arafat carece de poder para ayudar. Desde la guerra de los 6 días de 1967, 1.700.000 palestinos de Cisjordania y Gaza viven bajo el dominio militar israelí.
El movimiento de gente, bienes y vehículos dentro y fuera de los territorios ocupados era completamente controlado por el gobierno militar israelí. Había que hacer fila para obtener permisos para hacer cualquier cosa. Hasta para reparar una bomba de agua, los granjeros debían recibir la aprobación del oficial militar. Había mucho control sobre cada aspecto de la vida palestina. Después de 1967, Israel construye asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza, quebrantando la ley internacional que determina que un ejército ocupante no puede alterar el terreno que controla. Tenemos derecho sobre este territorio, el derecho histórico, tradicional y religioso, y no hay forma de que los judíos no puedan construir sus casas en ese lugar histórico. Incluso más, tenemos varios sitios a lo largo de Cisjordania que poseen importancia estratégica y debemos estar presentes allí para ser capaces de proteger nuestras ciudades, Tel Aviv, Farsaba, Haifa, Natania y otras ciudades israelíes. Aún no reconocidos como entidad independiente, los palestinos no tienen voto ni voz política real, ni tampoco los medios para quejarse acerca de los asentamientos, sus habitantes o de su supresión. La tensión crece. Luego 4 palestinos mueren cuando su automóvil colisiona contra una patrulla israelí. Enardecidos por décadas de dominio militar, los habitantes de Gaza salen a las calles. Lo que comienza como un incidente menor se convierte en una rebelión a gran escala. Es la Intifada, que significa levantamiento en árabe. Sabíamos que vendría. Podíamos percibir el sentimiento de profundo dolor y victimización. Sabíamos que los palestinos nunca habían sido domados, nunca serían doblegados. Había un sentido de entusiasmo y de seguridad de que ahora el pueblo palestino espontáneamente, como una expresión de la voluntad colectiva, iba a deshacerse de esa tremenda carga histórica y de la tortura bajo la cual vivía, y era una súplica, un ruego por la liberación y por la libertad. Y Arafat da su bendición a la revuelta. Es una resistencia y una revolución de todos nuestros niños, de nuestras mujeres, de todo nuestro pueblo y de nuestros hombres. Esta es la acumulación de la revolución. Israel responde a la agresión y a la rebelión con toda la fuerza de un ejército moderno, apuntando contra civiles armados. Las filmaciones de soldados, respondiendo literalmente a esas órdenes, acapara los boletines informativos. Pero Israel se mantiene firme. Estamos enfrentando una nueva forma de guerra en nuestra contra. Significa el intento de destruir nuestra existencia a través de demostraciones violentas. Una vez más, Medio Oriente se convierte en el centro de la atención mundial. La Intifada le da a Yasser Arafat una nueva herramienta de negociación y él intenta usarla. Pero pocos anticipan su golpe diplomático. En 1988, desde Argelia, Yasser Arafat hace un sorprendente anuncio. Él declara el Estado de Palestina y en un movimiento histórico acepta la resolución 242 de la ONU por la paz. Si Israel se retira, los países árabes reconocerán el Estado judío. La cuestión queda abierta al diálogo, y Arafat es invitado nuevamente por la ONU en diciembre de 1988. Pero Estados Unidos insiste en que rechace al terrorismo. Él trabajaba gradualmente, por momentos implícitamente, para cambiar la opinión de la OLP, para aceptar el principio de negociación con Israel y un compromiso de solución con Israel. Esto era muy difícil porque tenía un ala de izquierda muy fuerte, que era mucho más militar y que además exigía una liberación total de Palestina. Pero los oponentes de Arafat no están solo en la OLP. Él siempre ha sido desafiado por facciones más radicales.
Un nuevo grupo militante llamado Hamas está por convertirse en un serio oponente. La única opción